Hola. Mm, Hoy vamos a tener el en vivo con Eli, el imaginario, para hablar de la sanación con psicodélicos. Procesos terapéuticos, espirituales con psicodélicos. Eso va a estar muy, muy bonito. Estoy esperando que ella se conecte mm, para que nos cuente un poquito de esto. Si ustedes han estado de pronto en mis cursos, en mis talleres, saben que yo siempre hablo de lo importante que para mí ha sido las ceremonias de ayahuasca, especialmente. Pero Eli, hola Sofi, pero Eli, que es la persona que nos va a compartir hoy, no solamente trabaja con ayahuasca, sino también hace ceremonias con hongos. Va a estar así súper, súper bonito. Es algo que me hace mucha ilusión y además me alegra mucho que ella haya resonado con este llamado. Mientras que ella se conecta, pues voy a saludarlos, a Carol, qué bonito tenerte aquí, a Sofi, obvio, qué alegría que estés aquí pendiente, a Ana. ¿Mm? Mm. Mientras que ella llega, también les voy a contar un poquito de mi experiencia mientras que se mueve. Yo diría que mi despertar espiritual se dio gracias a la ayahuasca. ¿Mm? Yo leo el tarot, como ustedes saben, desde que tengo 16 años y como que había tenido un proceso con el esoterismo, pero el ser consciente de que mis sentimientos, que mis heridas generan la realidad de la que vivo, los pensamientos que tengo generan la realidad en la que vivo, solamente lo entendí después de mi primera toma de yagé. Yo a esta primera toma, en YouTube les dejé un video gigante contándoles así como detalle hace varios años, pero mi primera toma la hice en el año 2016, más o menos, ah, y la hice en, con el Taita Hipólito, que digamos que es reconocido, él falleció este año, pero digamos que trabaja así con un yaje muy ancestral, fue una toma súper, súper dura. Uf, fui por un despecho, se los confieso ahora. Fui por una tusa que tenía, así que no podía superar, y gracias a esa toma entendí además que esa tusa se debía a cuestiones que no había solucionado con mis papás, a cómo yo me estaba relacionando con los hombres también, con las mujeres, que aquí se imaginarán el proceso afectivo, al menos como yo lo vivo, es con hombres y mujeres, pero ya llegó Eli y ya nos va a contar. ¿Mm? Hola, Hola Eliana, qué alegría tenerte acá. ¿me escuchan bien? Hola, Te hola, hola. escucho perfecto. Ay, qué bueno. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, yo ¿Mm? te escucho súper bien. Listo, bueno, les estaba contando un poco a ellas que estaba muy feliz de tenerte acá, porque siempre en mis cursos, en mis talleres, así no hable de los psicodélicos directamente, pues siempre les cuento que yo voy a alejarme un poquito porque me veo como si ya, que mi experiencia espiritual, como ser consciente de mi proceso fue gracias a una toma de yagé que tuve con el Tata Hipólito, que falleció este año. Y a partir de ahí como que entendí muchas cosas. Yo digamos que leo el tarot desde hace 16 años más o menos, pero entender así realmente que mis heridas estaban generando la realidad que tenía, que los miedos que tenía también eran a causa de mi infancia, o sea, eso como que seguramente para ti es básico por ser también psicóloga, pues yo en ese Sí. momento fue cuando dije, ahora lo entiendo todo. Pero bueno, ya para darte paso a ti, mm, voy a contar un poquito de lo que sé y obviamente tú me complementas. De una. Eli es psicóloga de la academia, pero también hace terapias holísticas y hace procesos muy bonitos con psicodélicos. Lo que yo he visto hasta ahora es con hongos y sé que hace poco recibiste una toma de yagé que digamos que hizo un taita, pero que fue en tu casa. Cuéntame tú, cuéntanos un poquito más de ti, cómo ha sido este proceso y qué nos quieras contar. Claro que sí. Bueno, voy a comenzar un poquito también por donde tú comenzaste, que es todo este tema del viaje. Para mí también fue un cambio total de perspectiva y le agradezco inmensamente a esta medicina porque es la que de alguna manera me encamina de forma decisiva por el camino que estoy andando ahora, que es el camino medicinal, ¿no? De alguna manera
entregar y sintonizar mi vida al servicio. Entonces, justo esa ceremonia de la que hablas fue en octubre 16, vinieron un abuelo y un taita y su familia son de la comunidad NASA, la comunidad indígena NASA, y vinieron a compartir un viajecito en mi casa, fue una experiencia muy, muy poderosa, no te imaginas. Y también yo llevaba más o menos un año y medio sin tomar viajecito. Entonces fue una experiencia también bien bonita de reconocimiento del camino andado, pero también por otro lado, pues darme cuenta que este trabajo hacia adentro es infinito, ¿no? Y me gusta poder asumir eso, que siento que a veces es un poco lo que olvidamos cuando estamos caminando estos caminos medicinales, ¿no? Que esto no para, que es para siempre. Sí, es tremendo. También porque por ahí arriba preguntaron, y sé que ella me había hecho esta pregunta, que cuál era la diferencia entre una lectura de tarot terapéutico y yagé. Digamos que me dice, ¿el yagé es mejor que una lectura de tarot terapéutico? Yo te diría que es otra cosa, es muy distinto, porque en el viaje no hay nadie interpretándote nada, eres tú con tu interior. Bueno, voy a dejar que él hable, pero por ahora desde el tarot terapéutico hay alguien que interpreta, tú estás, digamos, en el 3D todo el tiempo, el viaje es otra cosa. Me gustaría de pronto que nos contaras eh, con este proceso que tú has tenido y aquí cuento también de pronto algo de... Total, total, total. Fíjate que yo siento que las medicinas ancestrales en general son tremendo puente de conexión con el mundo exterior y con el mundo interior. Entonces ahí también pasamos a ocupar un papel muy importante dentro de los procesos de sanación, que es justamente reconocer que tú eres la medicina, ¿no? Y que también tienes la posibilidad de verte y de interpretarte y de también de abrazarte, ¿no? Porque siento que lo que de alguna manera promueven estas medicinas son procesos de compasión muy profundos, ¿no? Contigo y con el mundo, con tu historia. Entonces, total, yo concuerdo 100% contigo. Siento que son dos cosas completamente diferentes, finalmente herramientas de autoconocimiento, pero son dos mundos completamente distintos, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, que creo que eso es lo importante de todas las herramientas que hay ahorita pues en el mundo de la sanación, del bienestar. ¿Cómo elegiste irte a hacer procesos con psicodélicos? Digamos, ofrecerlos. Ah, bueno, sí, eso fue todo un viaje hermoso. A mí me encanta contar esa historia. Lo que sucedió fue que yo fui a hacer un viaje que inicialmente era un viaje, a mí me encanta viajar, para mí es muy importante viajar porque siento que viajar me ayuda como a tener perspectiva de la vida, a organizarme. Y hice un viaje a México, inicialmente ese viaje era solamente a Ciudad de México. Después de ese viaje se vino algo muy profundo, que fue el encuentro con dos amistades mías que comparten una medicina, que es la medicina del sapito. No sé si la han escuchado las personas que nos ven. Entonces, esta medicina se fuma, es una medicina muy poderosa, muy, muy, muy poderosa, que no dura tanto como otras medicinas dentro de nuestro sistema espiritual, si así podemos llamarlo, pero que es una medicina que me conectó con visiones muy profundas sobre lo que yo venía a hacer ahí en México, ¿no? Entonces, yo tuve ahí una visión donde me encontraba con una abuela en una parte específica de México, que yo no entendía muy bien dónde era, porque no conozco en su totalidad México, y como que ese encuentro estaba ahí pactado de alguna manera, y esa medicina me ayudó a conectar con ellos. Entonces lo que sucedió después fue que emprendí ese viaje por medio también de mis amigos, que ellos sí son mexicanos, y que conocen muy bien diferentes zonas del país donde se están sembrando escenarios de medicina. Entonces fuimos a Huatla, y ahí caminando un día, pues puro campo, bueno, pues la zona en la que estábamos era campo, 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 no había muchas casas cerca, caminamos, porque íbamos a ir a visitar a un abuelo curandero que ellos conocían, y en ese camino conocimos a una abuela, y esa abuela se llama Margarita, y ahí comenzó a ¡Wow! tejerse todo un encuentro muy grande, muy poderoso, en el que pues finalmente yo terminé conectando con esa abuela. Esa abuela daba hongos hace más o menos unos 40 años, lleva compartiendo los hongos. Y su madre es
justamente de alguna manera como la discípula de María Sabina. Pues esa palabra, yo sé que María Sabina seguro no la usaría, pero sí, era como su partner y fue con la que aprendió todo sobre los niños santos, que pues es la medicina que yo comparto ahora y la que voy a estar compartiendo por varios años. Entonces ahí se tejió todo un camino, justo a mis amigos los llamaron desde Ciudad de México y les dijeron cómo necesitamos que vengan, es decir, habíamos planeado viajar 2 semanas, estar fuera de Ciudad de México y los llaman y ellos me dicen, ¿te vienes con nosotros? ¿Tú no conoces acá o te quedas? Y yo les dije, no, me quedo porque eso es lo que siento que tengo que hacer. Entonces, si lo vemos un poco desde los ojos racionales, pues era un escenario que probablemente podía ser un poco riesgoso, porque primero estaba en un lugar que no conocía, segundo con una abuela que no conocía, pero que intuitivamente, yo confío mucho en mi intuición, pues mi corazón me decía como, sí, esto es la visión, quédate aquí. Entonces a partir de eso se comienza a tejer todo un encuentro conmigo misma, con mi historia, a través de diferentes tomas que hice de hongos con ella. Y en una de ellas, que fue la dosis más alta, pues tengo unas visiones muy fuertes donde me entregan un libro blanco, que es según lo que ella me cuenta, porque ella podía igual también estar dentro de mis visiones, es como el libro de la sabiduría. Y las personas que me lo entregan me dicen que yo tengo acceso a ese libro y que la forma de acceder a ese libro son los niños santos y que yo tengo el permiso para compartirlos en el mundo. Entonces eso para mí fue como wow. Y cuando yo atravieso todas estas visiones y vuelvo a despertar, por así decirlo, en esta realidad, pues yo pensé que eso había sido como parte de mi imaginación y lo hablo con la abuela. Le digo como, bueno, yo tuve estas visiones y ella se ríe y me dice como, no, eso fue real, yo estaba ahí. Y yo, wow. Al inicio para mí fue difícil asumirlo, porque yo dije como que toda esta información, quiénes eran esos seres que me entregaron ese libro, no entiendo cómo así el libro de la sabiduría, bueno, un montón como de símbolos, de significados que no entendía muy bien cómo hilar. Y lo que sucedió después fue, ya que ella me dice como, bueno, mijita, usted viene a compartir esa medicina y tiene que prepararse para eso. Entonces eso implica un montón de coherencias con la vida personal, que eso también me parece tremendo reto, ¿no? Como una coherencia en todos los sentidos para poder sostener lo que implica compartir medicinas de poder o medicinas ancestrales. Pues me parece tremendo, varias cosas con las que conecté, es que también me ha pasado en tomas de yaje. Yo nunca he participado en una ceremonia de niños santos, esperemos que pronto contigo, pero que uno vive las experiencias y piensa, ah, no, me lo imaginé, era mi inconsciente, sobre todo con esta actitud tan racional que solemos tener, ¿no? Que es como, Total. no, no, pues mi inconsciente que quería eso, y por eso lo tuve. Entonces, cuando lo dijiste, bueno, me pareció curioso porque es algo que sucede bastante. Wow. ¿Cómo te enfrentas a, después de haber vivido un proceso de academia, bueno, de donde sabemos que desde la psicología, como que esta visión así, digamos que ellos dirían sin prueba científica o sin resultados comprobados, según ellos, entre comillas? ¿Cómo te enfrentas tú a esa parte, me imagino, entre racional y chamana ya? Bueno, pues eso comenzó desde que yo estaba en la academia. Desde que yo estaba en la academia, yo siempre me hacía preguntas un poco que me sonaban adentro con desencuentros que tenía con la academia, con la forma de mirar el comportamiento humano, con la forma de, o con ese afán más bien de siempre estar etiquetando quiénes somos, cuáles son nuestros procesos emocionales. Entonces, todo eso me conflictó un montón y poco a poco ya el propio camino comenzó a mostrarse. Entonces, me gradúo y comienzo a encontrar un montón de cosas dentro de nuevo, ese mundo que nos dicen que tenemos que, de alguna manera, la forma en la que tenemos que ver el mundo a través de esos conocimientos que adquirimos. Y ya en estudios posteriores, pues sigo encontrando lo mismo. Ay, dicen que se me escucha muy poquito. Aló, aló, aló. ¿Tú me escuchas bien, Ipa? Yo te escucho bien, pero de pronto sí te escucho más duro cuando acercas el micrófono. Aló, aló, Pero yo aló. te escucho Ahí bien. mejor. Ah, bueno, listo. Voy a hablar entonces con el micrófono acá. Bien. Entonces, siempre cuestionándome, yo creo que eso también tiene que ver un poquito con mi carta astral también, pero bueno, eso es otro tema.
Y yo comencé a siempre hacerme muchas preguntas al respecto y también comencé a darme cuenta que lo que yo había aprendido en la academia no era suficiente para los procesos que yo quería, la forma en la que yo quería acompañar a los otros. Entonces, cuando comienzo a recibir consultantes, pues me doy cuenta que no alcanza los conocimientos que tengo. Cuando se supone que esos que nos dijeron todo el camino académico, tanto en pregrado como en posgrado, que esos conocimientos eran los que necesitabas para ya poder atender bien a las personas, ¿no? Como poderlas acompañar, como que allí vas a estar listo, ¿no? Entonces, yo comienzo a darme cuenta de eso y digo, bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué hago? ¿Qué está pasando ahí? Entonces ahí es cuando también, pues desde mucho antes de graduarme del pregrado, yo también estaba trabajando con procesos terapéuticos, siempre tuve acompañamientos terapéuticos de diferentes tipos, y ahí comienzan a aparecer un montón de personas en mi vida que me ayudan a que esos ruidos que yo tenía sobre la academia se expandan, y yo me doy cuenta que muy probablemente pues mi camino ya no tenía que ver con la academia, ¿no? Y sobre todo que otros mundos eran posibles. Mm. Entonces ahí es cuando yo comienzo a buscar y a decir como, bueno, hay otras formas de prepararme, comienzo a encontrar, yo creo que también es como que se abre un portal en el universo. Y ya eso que tu corazón está sintiendo, la propia vida comienza a decirte, sí, es por ahí y te lo voy a mostrar. Entonces comienzan a aparecer un montón de personas con otro tipo de educaciones alternativas que justamente se salen de la norma, que de alguna manera pues buscan también crear procesos de sanación mucho más profundos en los que pues podemos ver a los demás y sus procesos desde un lugar diferente al síntoma, al comportamiento, a la acción, a la reacción y bueno, estos lugares que a mi parecer son muy limitados. Entonces ahí comienza ese camino de reconocimiento y de decir, bueno, aquí yo comienzo ya a encontrarme en un lugar más cómodo de lo que quiero hacer, ¿no? Que eso también para mí ha sido una pregunta a lo largo del tiempo, como sí quiero servir al mundo, pero también quiero hacerlo desde un lugar en el que sienta que estoy haciendo algo que realmente es valioso por el mundo, ¿no? Mm. Mm. Qué bonito lo que nos cuentas. Am, Quizás ya te había contado que para mí el camino también ha sido muy de viaje. No he probado el sapito. Para las personas que de pronto se pregunten qué es el sapito es una medicina mexicana, como nos decía Eli. También es DMT, que es la sustancia que tiene el yagé y que todos tenemos en el cerebro en medidas muy pequeñitas. Eh, digamos que el sapito, tengo entendido que es, voy a decir una pinta porque voy a usar términos yageceros, que Sí, sí, sí. es mi lenguaje, pero bueno, tú me dirás. Creo que es una pinta de 5 minutos. Y bueno, digamos que diría que son medicinas, pero aquí desde mi ignorancia, como te digo, solo he tomado yagé, son medicinas que deben ser parecidas ya que es la misma sustancia, solo que supongo que bueno, el tiempo y la intensidad en 5 minutos, me imagino que debe ser tremendo. Totalmente. Sí, 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 sí. Lo dijiste Bueno, perfecto. Y yo digamos que quería compartirles también que este proceso de sanación con psicodélicos, digamos que hay desde lo ceremonial, desde lo chamánico, que es lo que hemos compartido hasta este momento del live, que el yagé proviene, digamos que de la ancestralidad amazónica o de la ayahuasca. Los honguitos o los niños santos son más de la ancestralidad mexicana, igual que el sapito, pero nos hemos encontrado también, bueno, te voy a contar primero y ahí me gustaría que nos contaras, ya que esta mañana me enteré que estás haciendo una formación en esto además, claro que sí. pero, pero digamos que en ese mundo, para mí el tema de las drogas era súper satanizado. O sea, para mí, sobre todo las drogas sintéticas, era como, no, jamás, jamás, jamás. Tengo una amiga, yajecera, muy yajecera también, que digamos que exploró alguna vez el LSD, el MDMA y me decía, bueno, jamás, jamás va a ser lo mismo, porque el yaje tiene un componente espiritual muy intenso. No sé, seguramente sí, pero desde mi experiencia siempre siento los espíritus de los animales cuando llegan, los espíritus de los taitas y esto jamás se va a vivir, bueno, o al menos desde las dos experiencias que tuve yo con un psicodélico sintético. Sin embargo, sé que hay mucha información respecto a los psicodélicos sintéticos. Te comentaba o hablábamos en algún momento del LSD y el MDMA concretamente. ¿Cómo lo has visto, ya apartándonos de lo ancestral? ¿Me preguntas que cómo he visto el uso de ellos?
o no, no entendí O, la sí, pregunta. digamos que en un tema terapéutico, cómo lo recomendarías o qué piensas de esto? Ah, bueno, por supuesto que soy una fiel creyente y apoyo 100% el uso de psicodélicos en entornos terapéuticos. En entornos terapéuticos, y vuelvo a hacer énfasis en eso porque siento que es muy importante que se usen en entornos terapéuticos. ¿Sí? Yo he estado cerca de personas que lo han utilizado de pronto por ver cómo, bueno, que puedo encontrar aquí de forma recreativa y pues han vivido malas pasadas. Seguro hay otro montón de personas que pueden decir, no, pero yo lo he hecho de forma recreativa y ha salido súper bien. Bueno, sí, sin embargo, recuerden que estamos hablando de escenarios de sanación y por eso es importante hacer un énfasis de tener acercamientos responsables y conscientes a este tipo de sustancias, ¿no? Bueno, esto se lleva investigando hace más de 40 años, entonces siento que también es bonito justo eh, de esto que hablábamos en la primera parte, que es que la academia obviamente no resuena inicialmente con estos escenarios no normativos de la sanación, de lo terapéutico, pero que pues también sepamos que se está investigando hace más de 40 años y que más o menos en los últimos 3 años cada vez tiene una cabida mucho más grande. Por fin estamos llegando a ese punto en el que nos estamos dando cuenta que los psiquedélicos, no los psicodélicos, pues tienen unas posibilidades tan inmensas de transformación y de sanación, no solamente para las personas que vivimos una vida, digamos, en el cotidiano, para personas, es decir, para personas que tienen dificultades de ansiedad o para personas que simplemente quieren tejer un camino de autoconocimiento consigo mismas, sino también se están estudiando cosas mucho más profundas, como por ejemplo el acompañamiento por medio de psicodélicos para el buen morir. Entonces, fíjense que esto ya no es solamente de este plano, sino también de otros planos de trascendencia, de los múltiples planos y portales que hay justo en este momento mientras hablamos, ¿no? Mm, qué precioso. Yo en algún momento leí que en algún futuro el MDMA iba a ser considerado como los antibióticos para el cuerpo, pero para el tratamiento de la depresión. Y me pareció interesante porque justamente un antibiótico nunca te lo tomas sin ser recetado, o no deberías, lo tienes que tomar con una orden médica, una estructura así muy concreta. Y está chévere lo que decías, o sea, sí está bonito explorar, pero qué bonito dejarnos guiar por alguien que de pronto sepa y no hacerlo a lo loco, sobre todo porque una sustancia pues mal dosificada puede ser terrorífica la experiencia y nada positivo. Bueno, yo te quería preguntar, ¿tú Sí, qué le dirías? O bueno, ¿qué puede encontrar una persona cuando va a una ceremonia de hongos? Para qué iría? ¿Mm? bien. Bueno, primero que todo, y es fundamental decir un poquito cómo es esta medicina, ¿sí? A diferencia del yagé, como ya no lo mencionó IPA, pues es una medicina completamente diferente. Yo siento que el viaje nos conecta con una experiencia espiritual inmensa, pero también es una medicina fuerte, es una medicina de poder, o sea, que te moviliza y que sí o sí te mueve cosas por dentro y por fuera. Yo pienso que los hongos son una medicina un poquito más amorosa, es una medicina que nos va a conectar con la energía de lo vital, con lo importante, ¿sí? Como con volver al centro y concentrarnos un poquito más en lo que realmente es importante en nuestra vida, como dejar de quitarnos de alguna manera del panorama del pensamiento las distracciones, como darte cuenta que, uy, bueno, ¿dónde estoy poniendo mi atención? Y hacia dónde puedo ponerla ahora que soy consciente de hacia dónde la estoy poniendo en este instante, y también de alguna manera nos conecta con la energía de nuestro niño interior, porque el elemental, el alma de los hongos, pues son niños, niños y niñas santas, que así es como se conoce la medicina, al menos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué van a encontrar ahí? Pues un espacio de conexión muy profundo, también depende de la dosis, a veces se hacen espacios ceremoniales con microdosis, a veces con dosis mucho más altas, pero lo importante es saber que, por supuesto, entre más alta la dosis, pues más vamos a poder navegar estados de conciencia profundos. Entonces, justo por eso es tan importante, uniéndolo con el anterior punto que estábamos hablando, el acompañamiento, ¿no? Porque todas las medicinas actúan completamente diferente
en las personas, ¿no? Y eso depende mucho del setting, de cómo te estás sintiendo antes de ir, cuál es la intención con la que conectas con esta medicina, eh, qué búsquedas estás teniendo también a través de las medicinas, ¿no? Porque también ahorita hay muchos usos complejos, ¿no? Que cuando conectamos con las medicinas de una nos rebotan, entonces pues ahí comenzamos a decir, ay, pero no, me mal viajé con esta medicina, o ay, pero esto no me hizo nada, que eso a veces pasa un montón en las ceremonias de hongos, Mm. pero es la medicina mostrándote en qué estás tú. Entonces es también, al igual que con todas las medicinas, siento que los hongos te llevan mucho como a la humildad, como, oye, ríndete al amor y ríndete a saber que hay cosas que están mal y que necesitas mirarlas, ¿bien? Y comenzar a reconocerlas desde un lugar diferente, que probablemente sea como el justamente estar habitando el mundo como un niño, como una niña, ¿no? Poder ver el mundo desde esos ojitos de inocencia, de tranquilidad, de poder respirar en la angustia también, ¿no? No, pues qué belleza. En algún momento leía un artículo del New York Times de una periodista que contaba que su depresión solo se apaciguó con una ceremonia de hongos en la que estuvo. Y qué bonito lo que nos cuentas, que es poder vivir la vida como niños, porque qué antidepresivo tan gigante como lo ven, además como lo muestran. ¿Mm? Uf, Am, que, bueno, nos decías un poco el tema de la recomendación en los usos. Eh, yo me encanta cuando dices el elemental de los honguitos es un niño, porque está chévere que incluso si tenemos miedo de asistir a una de estas ceremonias o una ceremonia de ayahuasca o de yagé, que leamos acerca de lo que se ha escrito en torno a esto. total. La ayahuasca, por ejemplo, es un abuelito, una abuelita, y así te va a tratar, regañona también. A veces dice las cosas muy de frente, como una abuelita indígena además, ¿no? No esta abuelita europea, sino la indígena que es brava, pero que quiere tu Pero que bien. te Eso me ama un parece. montón. Sí, Me encanta que nos digas, hay que, pues miren que hay un elemental que te va a tratar, que es el encuentro con algo, nada más no físico. ¿M? Eso me parece muy bonito. Si hay alguien que tenga miedo de vivir este tipo de experiencias, ya sea con psicodélicos ceremoniales o naturales o psicodélicos sintéticos, ¿qué les dirías tú? Yo les diría primero que se informen, pero creo que esto de informarse es importante saber desde qué lugar hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué información es a la cual le vamos a poner atención? Porque si tú literal entras a Google y pones ayahuasca en el buscador, te va a aparecer un montón de cosas muy complejas que seguro van a hacer que te mueras del miedo y no vayas, ¿no? Entonces, ¿en qué lugares puedo encontrar? Entonces, por ejemplo, hay una asociación de ayahuasca a nivel internacional, donde puedes encontrar información literal de cuáles son los componentes de la ayahuasca, cuál es la preparación, digamos que la preparación del brebaje, pues del preparado del remedio, y también cuál es la preparación física que debes tener, qué es lo recomendado, cuáles son sus usos. Entonces, fíjense que es importante, bueno, dónde pongo mis ojos. Yo que les recomiendo un podcast, se me vino a la cabeza en este momento, de sabiduría psicodélica. Creo que eso puede ser una muy buena herramienta porque ahí hablan de muchas medicinas de poder, incluyendo la ayahuasca, los hongos y bueno, otro montón más, y lo hacen justamente desde un lugar consciente. Entonces, de nuevo, es como, bueno, me tengo que informar, pero desde qué lugar elijo hacerlo, ¿sí? Como elegir bien desde donde nos informamos. Lo segundo, haz todas las preguntas que puedas a las personas que van a facilitar esos espacios, ¿no? Creo que eso también ayuda un montón. Como, oye, ¿cuánto dura la ceremonia? Si de pronto la información que te están compartiendo no es claro, ¿qué puedo trabajar a través de esta ceremonia? Y por último, creo que también puede ser muy valioso consultar a personas que ya hayan vivido las experiencias, ¿no? Entonces, de nuevo, recordando y estando muy sintonizado y sintonizada en lo que tú quieres recibir de esa información. Es decir, toda la información que podemos recibir siempre hay que colarla y quedarte con lo mejor de esa información. De nuevo, también hay muchas personas que han conectado con estas medicinas que tienen opiniones que de pronto pues no son muy objetivas, ¿no? Entonces hablan Mm. desde su experiencia personal. Es muy importante que también sepan que todas estas medicinas
siempre, primero, no te van a mostrar nada que tú ya no sepas que está adentro. Otra cosa muy diferente es que no quieras aceptarlo, que eso nos cuesta a veces mucho cuando contactamos con estas medicinas. Y por otro lado, estas medicinas siempre van a mostrarte cómo estás, cuál es tu estado actual. Entonces, si tú te conectas con ellas desde un estado de negación, pues justamente te van a mostrar un montón de cosas que tú te estás negando, porque las medicinas de alguna manera lo que muestran es la verdad. De alguna manera yo siento como que te guían amorosamente, dependiendo también de la planta, a veces regañando y confrontando, pero siempre desde un lugar de amor y de, oye, pues esto está pasando y ¿qué eliges? ¿Quieres hacerte cargo? ¿Quieres evadirte? Porque finalmente eso es lo que hacen siempre estas medicinas. Te permiten elegir y te ponen en un lugar de responsabilidad. Mira que vi varias preguntas, ¿m? Que si hay contraindicaciones de salud con las medicinas ancestrales. Yo iba a decir solamente con el yagé, que si tienes, por ejemplo, un tema de tensión, de corazón, que fue una pregunta que hicieron, le cuentes al taita y usualmente lo que hace es darte un preparado distinto. Cuéntanos con los hongos, como, qué Eh, contraindicaciones hay si estoy enferma de algo. Generalmente no hay contraindicaciones siempre y cuando la dosis que se vaya a dar no sea muy alta. Si es una dosis de ciconauta, que son las dosis más altas, en este caso sí sería importante evaluar sobre todo los problemas de corazón o de tensión. De resto, no habría ninguna dificultad. Pero no quiere decir que que si sé qué pasa con el yagé y es que de pronto con algunas dificultades del corazón, si ya están muy avanzadas, no se podría hacer la toma de remedio. Pero de resto, no habría ninguna contraindicación. Ay, qué bonito. Pues Eli, sé que tienes muchos compromisos, no te quiero alargar acá. Estoy como feliz de poder verte además, conversar así, porque solamente hemos hablado como por audios o texto, entonces qué bonito tenerte en este espacio. Quise como abrir dentro de este círculo de conversatorios un espacio para este tema, porque como te decía, a mí el viaje me cambió la vida. Yo lo descubrí, digamos, mi primera toma fue en el 2016 y desde ahí yo diría que he tomado terapia tradicional, pero sin el yagé creo que la cosa no hubiera avanzado tanto como yo lo viví. Me parece maravilloso que Total. nos compartas de los niños santos y de la apertura a otras medicinas, ¿no? No sé si nos quieras recomendar, ya nos recomendaste el podcast de Sabiduría Psicodélica. No sé si haya como un libro o algo que te gustaría, como de, si quieren, lean esto o escuchen esto. Bueno, más que un libro, me parece que sería bonito, si resuenan con estos temas, que revisen un poquito las publicaciones que he estado compartiendo sobre psicodélicos, que hay harta información, desde el buen morir hasta, por ejemplo, cuáles son los usos terapéuticos de diferentes psicodélicos y también medicinas ancestrales. Siento que es muy importante, digamos que mi misión también es informativa. Entonces, revisen esa información, hagan preguntas, eh, confíen también en su corazón. Siento que el corazón es una guía muy importante en el contacto con estos puentes de sanación tan bonitos. Y también intuitivamente realicen búsquedas que les permitan abrirse a perspectivas nuevas. No vayan a los mismos lugares de siempre a buscar perspectivas nuevas cuando saben que lo que van a encontrar ahí no es eso. Porque hay muchas personas hablando de las medicinas ancestrales y de los psicodélicos, primero, sin haberlos experimentado, que siento que eso es muy problemático, y segundo, pues desde el lugar normativo de la academia. Entonces la academia siempre está buscando normalizar, etiquetar. Entonces les quiero cerrar con esta pregunta y es, ¿desde qué lugar te quieres aproximar a estos puentes? ¿Desde qué lugar quieres redefinir la forma en la que has definido la sanación en tu vida? Ah, pues muchas gracias, Eli, por tus comentarios, por la información, por el espacio que has sacado el día de hoy. Con mucho Invitarlos amor. entonces que si se quieren informar más, vayan a este perfil de Eli y ahí van a encontrar información acerca de diferentes medicinas, pero específicamente o con más constancia sobre los niños santos, los honguitos. Nada, un abrazo gigante. Gracias por compartir hoy No, con esta todo el amor experiencia. del mundo. Les mando un abrazo gigante. Gracias por estar aquí y súper bienvenidos. Y a ti también bienvenida a las próximas ceremonias de Niños Santos. Un besito gigante. Que tengan una Un radiante tarde. besito. ¡Mua! Chao, que estés muy bien. Chao.
no pude cerrar esto.